¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas la palabra adoración? ¿O en qué piensas si te dijera que hay que adorar a Dios o que vamos a adorar al Señor? Quizá tú, como la gran mayoría de creyentes, pensaría en ese momento del servicio en que la música pasa de ser más movida a ser un poco más lenta, donde cierras los ojos, levantas las manos y alguien dice, adora al Señor. Y el día de hoy quiero hablarte precisamente de qué es realmente la adoración de acuerdo a lo que vemos en la Biblia. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. El día de hoy continuamos con esta serie que se basa en uno de los capítulos del libro ¿Qué quiere Dios? Del Dr. Michael Heiser. Ya te he dicho que ese libro está disponible en español, puedes buscarlo en internet, está gratis en su página oficial, la traducción al español, y puedes encontrarlo de esa manera. ¿Qué quiere Dios? Del Dr. Michael Heiser. Si no lo encuentras, puedes mandar un mensaje a través de Instagram y te le puedo pasar el enlace para que lo puedas leer por tu cuenta. Y hemos estado viendo esta parte de su libro donde hay un capítulo que dice qué hacen los discípulos. Ya hemos visto varias cosas que hacen los discípulos y esta semana vamos a ver que los discípulos adoran, ¿no? Y esto es algo que como te decía, quizá tú cuando escuchas la adoración o adorar, piensas en ese momento de la iglesia, del servicio, donde pues como que te conectas más profundamente con Dios, levantas las manos, lloras quizá, y pues obviamente eso no tiene nada de malo, es muy bueno y se agradece el tener ese espacio, pero el error que a veces cometemos es pensar que la adoración se limita a eso, ¿no? Y eso, espero que lo que vas a escuchar el día de hoy, que nos comparte el doctor Michael Heiser en su libro, te ayude a entender mejor qué es la adoración y ya no sientas que está limitado a ese tiempo o que necesitas música o que necesitas que alguien esté liderando ese momento para tú sentir que por fin estás en esa conexión profunda con Dios. Realmente yo creo que muchas veces lo que se tiene ahí es un momento emocional que se ayuda o se propicia, dado que en muchos lugares, como digo, la música de adoración llega a ser más lenta y luego muchas veces apagan más las luces y te ponen un contexto donde quizá te pones a pensar y recordar y te viene más un sentimentalismo y luego se confunde el tener esos sentimientos con la adoración. ¿Y por qué digo que se confunde? No es que no sea adoración, pero digo que se confunde porque luego en otras circunstancias, en otros momentos, quizá puedes también estar cantando o puedes estar en un momento de oración con el Señor, pero como no tienes esos sentimientos, no se repite aquel momento sentimental, puedes pensar que no estás sintiendo la presencia de Dios o que eso realmente no es adoración y se puede confundir. Entonces, espero que el día de hoy lo que vamos a ver te ayude a cambiar o entender mejor. No tanto cambiar, pero entender mejor, expandir tu idea de lo que es la adoración, ¿no? Y el doctor Michael Heiser en su libro comienza diciendo en esta sección, esta parte que realmente es muy corta, dice, quizá puedes pensar que la adoración es fácil de definir o de entender, ¿no? Y generalmente si tienes esa idea es porque tienes una idea muy pequeña o a muy pequeña escala de lo que es la adoración y por eso dices, sí, es fácil de definir qué es la adoración, esos 15 minutos, 10, 5 durante el servicio donde ponen música de adoración y esto es adorar. Si así lo puedes definir es probablemente porque no lo entiendes correctamente, ¿no? Tiene la idea equivocada o incompleta de lo que es la adoración. Y él dice, pues, sí es sencillo y no es sencillo de definir, ¿no? A la vez es ambos. Muy a menudo equiparamos la adoración con lo que sucede en un servicio, con la música en específico, ¿no? Pero él dice que eso no es adoración, al menos en términos de cómo lo define la Biblia, ¿no? Aquí, obviamente, en el vocabulario que usamos nosotros en el día a día, el vocabulario moderno, ya de algunas décadas, sin duda, nosotros llamamos a ese espacio adoración. Pero algo que como creyentes, creo que ya te he animado varias veces a hacer es tratar de entender o de diferenciar entre el vocabulario que usamos para ciertas cosas y lo que realmente dice la Biblia sobre eso, o cómo lo define la Biblia, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta porque a veces nosotros, como cristianos o como comunidad cristiana de creyentes,
usamos ciertas palabras para referirnos a ciertos conceptos, a ciertas ideas, pero hay que tener en claro que eso es lo que, como lo usamos, y ya se usa así, ¿no? Pues el lenguaje es así, es vivo, y ya si la mayoría lo usa de esa manera, pues sin duda ese es el término que se debe usar, pero también hay que tener claro que no necesariamente es la definición que nos está dando la Biblia. Un ejemplo muy claro de esto es cuando le llamamos a alguien que es buena gente, ¿no? O buena persona. Muchos cristianos son muy rápidos en decir, no, no es buena persona, esa persona no es que me caiga mal o lo que sea, no es buena persona porque la Biblia dice que no hay justo ni a un uno y que nadie es bueno, ¿no? Y pues es cierto, pero cuando la mayoría de la gente dice esta es buena persona o él es buena persona o frases similares, no están usando la definición bíblica, ¿no? Este es el caso opuesto donde muchos cristianos se van por la definición bíblica en vez de la definición que usa la mayoría de gente de la comunidad, incluso no cristiana. Yo diría que esto es más común entre no cristianos, decir, es muy buena gente, es muy buena persona. Y el cristiano es muy rápido para decir, no, no es cierto porque pues nadie es bueno según la Biblia y nadie es justo. Y se van por la definición bíblica. Eso precisamente es lo que deberíamos tomar en cuenta. No andarle diciendo a la gente, ¿no? Porque hay que entender que cuando alguien dice que es buena gente, alguien más no está diciendo que es buena persona en el sentido bíblico, es decir, que no ha pecado, que no se ha rebelado contra Dios, que nunca hace nada malo. No se refieren a eso, simplemente se refiere que en términos generales, entre nosotros, pues algo que se considera buena persona, no perfecta, ¿no? Pero eso precisamente que se hace es lo que yo creo que deberíamos hacer mentalmente, ¿no? No andarle diciendo a la gente necesariamente, pero que cuando alguien diga, ah, sí, la adoración en el servicio, vamos al tiempo de adoración en vez de decir, oye, no, es que eso no es adoración, porque bíblicamente, como lo vamos a ver hoy, es mucho más que eso. No sería necesario, ¿no? Pero sería bueno que como cristianos entendiéramos que esa es la palabra que se usa para ese espacio, sí, y ya es la que se usa, es correcto, pero la definición bíblica es diferente. Como digo, no es necesario andarlo diciendo en el momento o andar corrigiendo a la gente, ¿no? Hay espacios como este o como una clase o en un estudio donde podrías explicarlo y comentarlo, pero sería bueno que ya tuviéramos esa idea presente y que así fuera con todos estos términos que se usan de alguna manera en la iglesia y luego tenemos la definición bíblica y no es andar corrigiendo a la gente necesariamente, sino tenerlo presente y en el espacio correcto, en una plática, en un estudio, en una clase, explicarlo. Eso es lo que habría que hacer, me parece a mí. Pero como dice el doctor Michael Heister, pues eso, al menos en términos de cómo lo define la Biblia, eso no es adoración, aunque la música y las canciones sí eran parte de las reuniones cristianas. Es decir, no tiene nada malo tener canciones en las reuniones o en los servicios, ¿no? Porque podemos leer en Efesios 5:19 que dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Es algo que deben hacerse entre ustedes. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y si te fijas, esto habla en un contexto donde hay varias personas, ¿no? Está hablando en una reunión entre varios de ustedes, anímense, corríjanse, canten juntos. Es algo que es normal, que sí es de esperarse, ¿no? Pero no lo está llamando eso, la Biblia no lo llama eso adoración. Es algo que debe haber, es muy bueno, es muy edificante, pero la Biblia no necesariamente lo llama adoración. Dice que también otra idea común en nuestra cultura es pensar que la adoración es un sentimiento o experiencia medio mística que se va dirigida desde dentro de nosotros hacia Dios, ¿no? O sea, que como te decía esto, básicamente esta idea de los sentimientos, ¿no? O sea, yo estoy aquí cantando y sí está la música, pero yo estoy alabando a Dios con mis pensamientos y le estoy hablando, estoy sintiendo algo muy bonito, algo que se revuelve dentro de mí, me hace querer llorar o emocionarme. Eso es adoración, ¿no? Ya lo confundimos y pues no, eso es algo que suena hasta un tanto místico, dice el doctor Michael Heiser. Él dice, eso tampoco es la adoración. Dice, hay varios pasajes en los que podemos pensar, pero vamos a ver dos específicamente. El primero está en Romanos 12, 1 a 2. Yo estoy leyendo la Reina Valera actualizada.
En Romanos 12, 1 al 2 dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El otro pasaje que podemos ver es Juan 4:23. Dice, pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Y entonces, referente al primer pasaje que leímos, ¿no? Romanos 12, 1 a 2. De hecho, en esta versión, te lo voy a leer otra vez, dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, escribiendo Pablo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y lo dice que es el culto racional de ustedes. Esta palabra culto es la palabra adoración. En otras versiones, de hecho, si lo lees, como en la NBI me parece, dice que es la adoración racional de ustedes. Es decir, algo que se piensa, algo que se entiende, pero esto es la adoración racional de ustedes. El presentarse a Dios como un sacrificio vivo. Y no te imagines un sacrificio vivo así de que golpeen sus cuerpos, váyanse de rodillas, que sangren, ¿no? Básicamente en el siguiente versículo nos va a decir a qué se refiere. Dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, ser transformados o ser más como Jesús, podríamos decirlo. Ser menos como el mundo y ser más como Jesús. Ese es, dice Pablo, esa es la adoración racional de ustedes. Y qué diferente, ¿no? O sea, esto es muy diferente. ¿Cómo adoramos a Dios según esto que vemos? ¿Cómo adoramos a Dios? Siendo como Jesús, siendo transformados a la imagen de Jesús, buscando vivir más, no con sigo estas reglas y me abstengo de esto y sigo esto y seguir un número de reglas me va a hacer mejor persona y eso es lo que Dios quiere. No, tenemos un ejemplo que es Jesús y el ser más como Jesús, el buscar imitarlo, el entender sus enseñanzas, por eso debemos estar leyendo su palabra, el entender quién es Jesús, quién es Dios y ser más como Él. ¿Y esto qué involucra? Pues sí, decir no a esto y decir sí a otras cosas, pero no como una lista que voy marcando y estoy cumpliendo y por eso Dios me quiere y por eso Dios le agrado, sino que estoy buscando ser más como alguien, como Jesús. Y en eso, al hacerlo, estoy adorando a Dios. Jesús buscaba orar con su Padre, buscaba estar en oración con el Padre. Yo también debo hacerlo entonces. Y aquí es donde de pronto se vuelve difícil. Jesús amaba a aquellos incluso que lo trataban mal y también decía la verdad, pero se juntaba con aquellos que necesitaban de Dios. Y la pregunta es, ¿tú estás haciendo eso también? Porque es mucho más fácil definir la adoración como, pues voy y canto un rato en la iglesia, saco mis sentimientos, derramo ahí, le canto a Dios y ahí está mi adoración, Señor. Y el resto de la semana vivo como pues yo entienda y como pues ahí pueda y trato de no ser tan mala persona, ¿no? El culto, nuestra adoración racional es esta, el presentarnos todos los días. Este es un constante, por eso dice un sacrificio vivo, es vivir de manera que vivamos apartados, como le gusta a Dios, ¿no? ¿Y cómo le gusta a Dios o cómo quisiera Dios que fuéramos? Pues como Jesús. Claro que en esto entra el entender que no podemos ser perfectos, nunca seremos igual que Jesús, pero eso no significa que no intentemos seguir sus pasos, ¿no? Jesús nunca dijo, miren, sean mis seguidores, pero no intenten ser como yo, ¿no? Muchas veces dijo, ejemplo les he dado, así como yo los he amado, dice. Básicamente nos estaba enseñando y también nos dice que si llegamos a caer o fallar, busquemos al Padre porque Él nos perdona, Él nos levanta, el Espíritu Santo nos irá guiando también. El Espíritu Santo, ¿qué está haciendo en nosotros? ¿Qué está trabajando? Está obrando en nosotros para que seamos más como Jesús. Eso, de acuerdo a lo que vemos en Romanos 12, eso es la adoración. El vivir como Jesús, no ser conformados a este mundo, es decir, a sus valores y el buscar ser gratificados, ¿no? O sea, el decir, es que, y en este mundo podemos verlo, ¿no? Que lo que más mueve al mundo es el dinero, el poder, la fama, la influencia.
Y eso es algo que te gratifica a ti. Es decir, el buscar dinero para tú sentirte mejor o sentir que has logrado las cosas. Cuando buscamos el estar satisfechos en las cosas del mundo, pues no estamos adorando a Jesús, no estamos buscando ser completos en eso que el mundo ofrece. Pero aquí Romano nos está diciendo que no es eso, que la adoración es una cosa o es un asunto del corazón. El decir y el proponernos seguir el ejemplo de Jesús. Ahí, ni siquiera espero que estés entendiendo, no estoy diciendo que cuando lleguemos a ser como Jesús, estaremos adorando al Padre. No, el poner nuestro corazón, disponer nuestro corazón para ser como Jesús, el buscar, sí, batallar, el dejar ciertas cosas, tomar nuevos hábitos, nuevas actitudes, el amor, todo eso no son las cosas en lo individual, sino es lo que está detrás, que es el ser más como Jesús. Esa postura del corazón, al ponernos así, estamos adorando a Dios. Eso es lo que estamos haciendo en ese momento. El segundo pasaje que leímos en Juan 4:23, donde dice Jesús, estas son palabras de Jesús, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren, ¿no? Esto es interesante. El Padre busca a tales que lo adoren. Dice el doctor Michael Heiser que este pasaje es interesante por una razón en específico. Jesús le dice a esta mujer con la que está hablando que Dios está buscando a gente que lo adore. Por lo tanto, la adoración no es algo que se origine dentro de nosotros, no comienza en nosotros, sino que nosotros somos invitados a responder a la bondad de Dios y a su amor. Es decir, comienza con Dios, por eso Él lo está buscando, ¿no? Está buscando adoradores. No es como que del corazón de nosotros salga el decir, voy a adorar porque pues simplemente como que algo me dio que debo adorar a Dios, ¿no? Es en respuesta al amor de Dios, ¿no? Y esto pues lo entendemos como creyentes, que al entender de qué tal manera nos ha amado Dios, al menos hasta cierto nivel, entender eso, cómo nos ha amado, cómo nos ha cuidado, lo bueno que ha sido Dios con nosotros. La respuesta es decir, Señor, yo quiero ser más como Jesús, yo quiero seguir los pasos de Jesús porque en Él me estabas enseñando cómo vivir. Y en eso, entonces, una respuesta, la adoración se vuelve una respuesta. El cómo y dónde lo hagamos, cómo respondamos, pues puede variar. Podemos hacerlo de forma individual, con o sin música, dentro o fuera de un servicio de la iglesia. También podemos hacerlo con un grupo grande de personas y estando y conviviendo con otros o en lo individual. Es decir, al pensar y reflexionar en el amor y la bondad de Dios, podemos adorar a Dios, ¿no? El alabarlo, el exaltarlo, el responder a lo bueno que ha sido. Y como digo, se puede ver de diferentes maneras. Alguien puede decir, es que Dios ha sido tan bueno y nos ha bendecido tanto a la iglesia o a la familia o a mí como individuo que quiero ayudar a otros, ¿no? Y voy a ir a hacer estas cosas para ayudar a otros que quizá no están en una situación tan buena. Eso es adorar también. Estás respondiendo a la bondad de Dios y tu respuesta es ser más como Jesús o imitar lo que hacía Jesús. Eso es adoración. Cuando los creyentes se reúnen para convivir o estar juntos, se animan unos a otros en amor y en buenas obras. Ahí está la adoración, ¿no? Cuando los creyentes se unen con este mismo corazón. En otras palabras, se animan a cada uno a la adoración espiritual al imitar a Jesús, ¿no? Imagínate si te juntas con unos amigos o creyentes que son de tu iglesia o fuera de tu iglesia, están platicando de lo bueno que es Dios, cómo los ha ayudado, cómo los ha bendecido. Y en ese platicar y maravillarse de la bondad de Dios, alguien dice, oigan, ¿y si nosotros vamos y ayudamos a tales personas? Y él dice, sí, yo tengo esto, yo tengo aquello, y yo conozco a alguien que tiene cierta necesidad. Eso es adoración también. Se están animando unos a otros a ser más como Jesús y lo ponen por obra. Es alabar a Dios por su bondad, por su amor, por su presencia en sus vidas. El alabar o el adorar incluye cantar canciones y hacer música, esto ya lo hemos leído también, pero sin duda está ligada a una vida santa, es decir, una vida apartada, como dice Filipenses 1:10-11, podemos leer ahí, dice, para que aprueben lo mejor,
a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, llenos del fruto de justicia, fruto que viene por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, para que aprueben lo mejor. ¿Por qué deberíamos aprobar lo mejor o entender qué es lo mejor para hacer, ¿no? El ayudar a otros, amar, perdonar, todas estas cosas que sabemos que son buenas y que la Biblia nos dice varias veces que deberíamos hacer y que Jesús nos dice, ámense, perdonen, ayuden, todas estas cosas. Esto es aprobar lo que es lo mejor, ¿no? Entender que eso es lo mejor. Y eso nos lleva a ser más como Cristo. Y eso nos lleva a ese día, al estar en el juicio, cuando estemos nosotros en juicio, nos lleva a tener estas obras buenas que hemos hecho, no para que Dios nos amara, sino como respuesta del amor de Dios. Y no podemos, dice ya para terminar el doctor Michael Heiser, no podemos perder de vista el hecho de que nuestra adoración espiritual de Dios está intrínsecamente ligada a la manera en que vivimos, por lo que leímos en Romanos 12, 1-2, ¿no? Eso es lo que leímos ahorita. No se trata de una experiencia de 30 minutos en la casa o en la iglesia, se trata de una vida, que es lo que dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, es una vida dirigida y hecha o vivida para Dios. De eso se trata la adoración. Si tú tienes la idea de que adoración es ir tú a la iglesia y te gusta la adoración, o eso es tu único concepto de adoración, es ir a la iglesia y te gusta esa hora, esos 40 minutos, media hora, donde tú sientes bonito, donde tú sientes que Dios te está tocando, donde tú sientes la presencia de Dios, y eso para ti es la adoración, te has quedado muy corto en la definición, y además has puesto la adoración, te has puesto a ti en el centro de la adoración. La adoración es para yo sentir bonito, para yo sentir la presencia de Dios, y no, como hemos visto el día de hoy, la adoración se trata de vivir para Cristo, de vivir siendo o buscando ser más como Jesús, como nuestro ejemplo, como nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro líder, nuestro sumo sacerdote, como dice la Biblia. Y al ser más como Él, o el buscar ser más como Él, poner nuestra mente, nuestro corazón, la postura de nuestra vida, ser más como Jesús, o en otras palabras, reflejar a Jesús. Cuando vivimos conscientes de eso, que quiero reflejar a Jesús donde sea que vaya, en el súper, con las personas que vienen y me tocan a la puerta, con las personas de mi trabajo, de mi escuela, con los que me caen bien, los que me caen mal, mi objetivo es reflejar a Jesús. Esa postura ya está siendo de adoración. Eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Significa que deberías saltarte la adoración en la iglesia y no escuchar música de adoración o todo esto? No, no se trata nada de eso. Significa ir más allá, entender correctamente qué significa y con tu vida todos los días decirle al Señor, Señor, hoy quiero vivir de tal manera que te honre, que refleje a Jesús, que demuestre tu amor hacia las demás personas. Y en eso, sin duda, estarás adorando a Dios.